Bares, restaurantes, gimnasios y centros comerciales se encuentran cerrados. Así permanecerán durante al menos 2 semanas. Solamente en el sector de la hostelería está en juego el empleo de 150.000 personas en nuestra comunidad. Ya estamos aquí, buenas noches. Primer día de cierre con incertidumbre en el ambiente. Los restaurantes pueden permanecer abiertos siempre que ofrezcan comida para llevar y los gimnasios vuelven a ofrecer clases online y en algunos casos alquiler de material para hacer ejercicio en casa. Todos buscan una salida a este cierre. Empezamos con esa carta a finales de mayo más o menos. Y seguiremos con ella incorporando nuevas cosas. Todas las bicicletas que no se están utilizando y las que sí también, pues las pondremos en régimen de alquiler a todos nuestros socios. Y también han vuelto a ser telemáticos los plenos municipales. En la sesión de hoy se ha aprobado la modificación del presupuesto con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los populares ya han anunciado que presentarán alegaciones. Y aunque esta, con toda probabilidad, sea una Navidad atípica, desde la Asociación Belenista del Regimiento de Transmisiones de Castrillo del Val han decidido continuar con la tradición de montar el Belén en la catedral. Eso sí, este año bajo estrictas medidas de seguridad, tanto en el recorrido como en el aforo. Tener aquí unos puestos de observación del Belén, y de tal manera que la gente no va a poder circular cuando quiera y como quiera, sino que van a ir alternando y saltando los puestos. En deportes, el Hereda San Pablo Burgos vuelve a una cancha que le trae grandes recuerdos. En la Fonteta, los burgaleses lograron la 4ª plaza en la fase final de la Liga el año pasado. Ahora se buscará tumbar a un gigante, el Valencia Basket. Siempre que vayamos a Valencia pues será especial. Me hace acordar en esos meses encerrados en el hotel de Valencia con los compañeros del año pasado. Fue todo muy bonito, pero bueno, este año es otra cosa, otra situación, así que vamos a centrarnos en el partido, que es lo importante. Avanzamos el tiempo. Mañana llegarán lluvias y chubascos de madrugada y por la mañana a primeras horas en la mitad sur de la provincia. Ya por la tarde se abrirán claros. Las temperaturas bajarán algo con respecto a hoy y el domingo será un día de ambiente agradable. Hoy no tenemos mesa de actualidad porque vamos a charlar con alguien que esperemos nos arroje un poco de luz sobre todo lo que está pasando con la COVID-19. Me refiero al burgalés y virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, Adolfo García Sastre. Buenas noches desde Burgos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí muy pendientes de lo que ocurre con las elecciones, claro, que es lo que es primicia ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Y a juzgar por el fondo que ha elegido para hacer esta conexión en directo, ¿añora Burgos? Por supuesto que añoro Burgos y además hace tiempo ya que no viajo. Desde que empezó esta pandemia no he salido de Nueva York y yo suelo ir como 2 o 3 veces al año a España y este año no he podido salir de aquí. Bien, pues esperemos que pronto pueda hacerlo. Tuvimos la suerte, Adolfo, de hablar con usted en marzo y en abril. Han pasado unos cuantos meses. ¿Están las cosas yendo como se preveía o no? Bueno, a mí me hubiese gustado más que se hubiese podido contener los contagios que están ocurriendo ahora, ¿no? Que parece que va a ser necesario tomar medidas más drásticas y se están tomando medidas más drásticas y que no se han podido parar simplemente haciendo diagnóstico, traceando contactos, aislando y habiendo mucho distanciamiento social y que eso no ha dado resultado debido a que no ha habido posiblemente suficiente de ninguna de las 3 cosas y eso ha dado lugar ahora que se hayan disparado los contagios y no es solo en España, sino es también en casi toda Europa, aquí en Estados Unidos igual. Y bueno, pues es cuestión de ver si se pueden lograr otra vez bajar y una vez que estén bajados, ver si esta vez se pueden adoptar esas 3 medidas de diagnóstico, traceo de contactos y aislamiento y responsabilidad social para que no vuelvan otra vez a subir hasta que al final tengamos una vacuna que sea efectiva y que se pueda ser utilizada. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? Si es que ha fallado algo para que estemos en una situación en la que no pensábamos estar.
Pues seguramente una mezcla de las tres cosas que digo, ¿no? Seguramente no ha habido suficientes diagnósticos, seguramente tampoco ha habido suficiente traceo y aislamiento de contactos y por último tampoco creo que haya habido suficiente distanciamiento social. Tienen que funcionar las tres cosas. Si una de ellas falla, entonces los contagios no van a subir tan dramáticamente como subieron en el pasado, pero van a continuar subiendo y una vez que se disparan, una vez que hay una gran cantidad de casos, entonces todavía muchísimo más difícil poderlos contener mediante estas medidas, porque se necesitaría incluso mucho más diagnósticos. Una vez que hay 10 veces, 100 veces más de casos, se necesita 100 veces más de diagnóstico, 100 veces más de traceo y por tanto es muy difícil ahora ya contenerlos con esas medidas. El verano parecía que iba a ser tranquilo, Adolfo, eso pensábamos todos, pero la realidad ha sido otra. ¿En qué se diferencia lo que han llamado esta segunda ola, que no sé si usted estará de acuerdo con ese término, porque para que haya una segunda hay que pasar la primera? ¿Me puede contestar a esto? Bueno, sí, yo creo que con el confinamiento que hubo al principio se lograron reducir mucho el número de casos y eso ha dado que haya habido un respiro durante el tiempo que se ha disminuido el número de casos. También es verdad que se han intentado contener y que por tanto han aumentado de un modo mucho más lento de como se aumentó al principio. Pero como ya he dicho, una vez que llegan a un determinado número, entonces ya es muy difícil contenerlos. Y eso es lo que nos ha dado esa especie de respiro, quizá un mes y medio, en que los casos han ido subiendo poco a poco, pero al final se han disparado. ¿Cuáles son esas noticias fakes más importantes, falsas, que nos están haciendo llegar? Bueno, ahora mismo quizá el que sobre todo la gente joven, si uno se contagia, que no pasa nada y que mientras se puedan aislar a los grupos de riesgo, que se puede todo el mundo infectar y que no llega a los grupos de riesgo. El problema que tiene el hacer estas medidas, es decir, no tomar medidas entre la gente joven, la gente saludable para evitar la infección, es que al final va a haber también gente que vaya a ser hospitalizada en ese grupo, que no son todos, pero va a haber gente. Y luego es que es mucho más difícil todavía el evitar que llegue a los grupos de riesgo, porque para eso habría que confinar completamente a los grupos de riesgo y eso no se puede hacer. Una de las cosas que nos han trasladado aquí a nosotros es que esta segunda ola del virus tiene una menor letalidad. ¿Usted me puede confirmar este extremo? No parece que tenga menor letalidad, lo que ocurre es que ahora se hace más diagnóstico, entonces se detectan mucho más casos de los que se detectaban anteriormente y por tanto como hay más casos detectados y hay los mismos casos de mortalidad que antes en cuestión de proporción, al haber aumentado la detección, pues entonces parece que la mortalidad es más baja. Y también es posible que al principio hubiese habido más incidencia en residencias de ancianos y por tanto también la mortalidad parece que es más grande si es que son los grupos que están más afectados, pero no parece que haya habido ningún cambio en cuanto al virus como para pensar que haya cambiado la proporción de enfermedad severa que causa. Ahora mismo en España estamos con cierres perimetrales, concretamente en Castilla y León estamos en pleno toque de queda. Hoy hemos iniciado ese cierre de la hostelería, de todos los centros comerciales, centros deportivos, en teoría para evitar un confinamiento domiciliario como el que vivimos ya los meses de marzo, abril y mayo. Según su punto de vista, ¿esto es suficiente? Esperemos que sea suficiente, todo depende de cuánto se reduzcan el número de contactos, ¿no? Porque si se pueden cerrar establecimientos donde normalmente hay contactos, se puede hacer toques de queda para evitar los contactos por la noche, pero si eso al final va a dar lugar a que la gente tenga el mismo número de contactos, pero en lugar de tenerla por la noche, la tenga durante el día, entonces vamos a estar al final lo mismo, ¿no? Lo importante es reducir el número de contactos que hay entre la gente. Si se reducen ese número de esos contactos, entonces se va a poder contener. Entonces, ¿tienen razón los hosteleros cuando dicen que su cierre es injusto? No es que sea justo o no sea injusto, porque reducir el número de contactos es evitar que la gente vaya a sitios como los sitios de hostelería. Si están abiertos pero va muy poca gente a esos sitios, pues a lo mejor se puede contener, pero eso no significa que puedan estar llenos, porque si están llenos sigue habiendo contactos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto no debería por qué haber ocurrido, no deberíamos haber que se haya dejado aumentar el número de contagios lo suficiente como para que ahora esto vuelva a tener que ocurrir. Es el problema que hay. ¿Por qué en casos que además se están dando muy frecuentemente, por lo menos aquí en nuestro país, por qué en una misma familia, pongamos de 4 miembros, uno de los adultos y los 2 hijos están contagiados y el otro adulto no?
Bueno, eso siempre puede ocurrir. Lo único es cuándo han sido diagnosticados, cuándo no han sido diagnosticados, cómo ha funcionado el diagnóstico, porque si solo te fías en los síntomas clínicos y si solo ha habido un diagnóstico que ha ocurrido en algún momento, puede ser que una persona haya sido infectada dentro de ese núcleo familiar siendo asintomática y no se la ha diagnosticado cuando estaba asintomática y cuando el resto están sintomáticos ya se le ha pasado la infección a la otra persona. Entonces hay muchas formas de explicar eso y siempre puede haber también la casualidad de que una persona no se infecte por cualquier razón, porque si la gente sigue tomando medidas, hay que tener en cuenta que sin ningún tipo de precaución, de media, una persona infectada va a infectar a otras 3. Parece que no es muy grande, pero ese número es muy grande porque enseguida se vuelve exponencial. Pero si piensas una persona infecta de media a otras 3, puede que tengas un núcleo familiar en el que haya 5 personas y que una de ellas no se infecte porque no tuvo la oportunidad de encontrarse en algún momento cercano cuando la persona que está infectada es cuando transmitía más el virus. Aunque estuviera en su casa utilizando las mismas estancias, mismos utensilios, etcétera. Eso siempre puede ocurrir. Yo pongo el ejemplo, mi hermano, no sé si me estará escuchando, mi hermano Ramón, siempre hemos estado viviendo juntos en la misma habitación. Y mientras que mi hermano pasó el sarampión cuando era pequeño, durmiendo en la misma habitación, yo nunca me contagié del sarampión. Y yo me contagié de la varicela y mi hermano no se contagió de la varicela. Y estos son virus que son mucho más contagiosos que el virus de COVID-19. Entonces siempre va a haber casos en los que dices, ¿cómo es posible esto? Pero sí, siempre va a haber casos. ¿Y sigue habiendo un perfil? Es decir, esa persona que reúna estos requisitos, esta situación clínica, esta edad, ¿es blanco más fácil de la COVID-19? Bueno, lo que hay que tener más cuidado es con la gente, los grupos de riesgo, ¿no? Porque los grupos de riesgo son los que, si se infectan, tienen más posibilidad de tener enfermedad severa. Pero eso no quiere decir que una persona joven no pueda tener enfermedad severa. Y quizá eso es un poco cómo ha cambiado la gente de pensar en este virus, ¿no? Yo creo que al principio se le tenía muchísimo miedo, aunque yo siempre había dicho que no tienes que tener tanto miedo personalmente al virus porque es muy difícil que si te infectas, incluso si eres un grupo de riesgo, es muy difícil. La mayoría de la gente, incluso los grupos de riesgo, no tiene enfermedad severa y no tiene que ser hospitalizado, pero si se infecta muchísima gente, hay una proporción de ella que al final tiene que ir al hospital, que al final fallece, y como son mucha gente la infectada, entonces la proporción, que no es lo normal, no es normal que tengas enfermedad severa, pero a los que les toca son muchos porque hay muchos infectados y ese es el problema que tiene el virus. Y quizá ahora mismo pues la gente tiene menos miedo al virus porque piensan, bueno, ha habido gente que se ha infectado y no les ha pasado nada y muchos de ellos son asintomáticos, y entonces no me va a pasar nada. Lo importante no es lo que te vaya a pasar a ti, lo importante es podemos parar las infecciones para evitar el número de fallecimientos, el número de muertes que el virus va a causar, que seguramente no sea la tuya, pero puedes contribuir, si no tienes cuidado, a infectar a otras personas, a contribuir a que el virus siga circulando y al final que llegues a una persona que le causa el fallecimiento. Y a nivel sanitario, ¿qué es lo que cree usted que esta pandemia nos tiene que enseñar? Me refiero tanto a nivel de hospitales como de modus operandi en las residencias de ancianos. Bueno, lo importante es tener el personal suficiente como para hacer frente a una pandemia como esta, tanto a nivel de salud pública, como a nivel hospitalario, como a nivel de atención a grupos de riesgo. Eso es lo importante y eso es lo que no teníamos y no tenía casi ningún país del mundo, porque se ha estado bajando el presupuesto en cuestión de atención hospitalaria, no porque se necesitaba y se ha bajado, sino porque no se pensaba que se iba a necesitar el tener tanta atención hospitalaria como puede ocurrir durante una pandemia. Y esas cosas no se pueden crear del día a la mañana. Es decir, los recursos que tienes que tener para hacer frente a una pandemia rápidamente, para implementar diagnóstico rápidamente y fabricar los métodos, los test de diagnóstico rápidamente y tener el personal que se necesita para poder hacer el traceo, para poder aislar a los grupos de riesgo, todo eso no se puede crear de la noche a la mañana.
Y si las pandemias tardan 40 años, pues entonces son medidas que hay que tener de prevención preparadas durante 39 años para que cuando llegue el año número 40 y tengas la pandemia, estemos preparados y podamos hacerlo frente mucho mejor de cómo se ha hecho frente a esta pandemia. No sé si tendrá esa percepción usted allí en Estados Unidos, pero aquí le puedo garantizar que en muchos casos la ciudadanía está muy confundida. Ya no sabe qué hacer, qué no hacer, ahora unas restricciones, ahora otras. Los políticos te dicen vacuna a final de año, el presidente del gobierno dijo ayer que ya mayo. ¿Esto pasa en todos los sitios? Incluso en algunos sitios más. Aquí, por ejemplo, en este país hay mucha confusión también. Todo tiene que ver también si hay distintas agencias que están dando distintas recomendaciones. Y cuando no hay una unificación a nivel del gobierno, de las agencias del gobierno, de los científicos, y que todos mandan el mismo mensaje, pues siempre se va a crear mucha confusión, ¿no? Lo importante en este caso es no tanto que si hay que cerrar, si no hay que cerrar, si llevar mascarilla es importante, pero lo más importante es pensar que cada posible contacto de una persona con otra, cercano, si estás en una habitación cerrada, incluso más, sobre todo si no es del núcleo familiar, porque del núcleo familiar no se puede hacer mucho, pero si no es del núcleo familiar, cada contacto que hay puede contribuir a la propagación de la enfermedad sin que lo sepas, porque mucha gente está infectada, no lo sabe y son contagiosos. Puede que no desarrollen enfermedad, puede que desarrollen enfermedad, pero hay un momento al principio, incluso los que desarrollan enfermedad no saben que están infectados debido a los síntomas. Es decir, cuanto menos contactos puedas tener, mucho mejor y más vas a contribuir a poder frenar este virus. ¿Que para eso tengan que hacer medidas de cierre de establecimientos? Pues a lo mejor hay que hacer eso, pero desde luego si la gente no va tampoco a los establecimientos, no se necesitan cerrar, los establecimientos van a estar vacíos debido a que la gente no va a ir y no va a haber contacto en esos establecimientos. Es decir, mucho tiene que ver del comportamiento personal y de intentar bajar el número de contactos que una persona tiene lo más posible. Pero es que no vas a establecimientos, pero luego vas en autobús urbano abarrotado de gente. Claro, eso también es un problema, ¿no? Si tienes que hacer, de nuevo, lo que no puedas evitar, no lo vas a poder evitar. Pero si puedes reducir, de nuevo, la media que es una persona va a infectar, si está infectada, de media 3 personas. A lo mejor hay una persona que infecta a 50 personas, a lo mejor hay una persona que no infecta a ninguna, pero la media es 1 en 3. Entonces, si se puede reducir de media 3 veces el número de contactos que normalmente tienes al día, entonces estaríamos ya bajando el número de contagios a un nivel que se aplanaría la curva y se podría empezar a ver menos contagios. ¿Hay datos ya sobre, porque imagino que la investigación continúa, ¿no?, a pesar de la pandemia, o mejor dicho, gracias a esta pandemia la investigación igual toma un ritmo más rápido. Quería profundizar sobre si hay algo nuevo en relación a las personas que ya han pasado la enfermedad y la duración de sus anticuerpos, que es algo de lo que todavía no sabemos apenas nada. Bueno, ya se empieza a saber cosas, ¿no? Hay varios estudios ya publicados. Hay algunos estudios que dicen una cosa, otros estudios que dicen otra cosa, pero al final hay que ver cuáles son los estudios que han hecho, que son más exhaustivos, y durante cuánto tiempo se ha seguido a la gente, ¿no? Entonces, sí es verdad que al principio ha habido algunos estudios que decían los anticuerpos bajan rápidamente, pero eso es porque se medían los anticuerpos. Los anticuerpos siempre vienen al principio muy altos y luego bajan, se mantienen y se mantienen durante largo tiempo. Si solo lo mides durante el primer mes y medio, entonces parece que que están bajando mucho porque hay un momento en que bajan. Pero se mantienen. Lo que también es verdad ahora, los que están en los seguimientos que son más largos, una vez que bajan, se siguen manteniendo y el nivel al que se mantienen pensamos que es un nivel que seguramente contribuya a protección. ¿Por qué pensamos que es un nivel que contribuye a protección? Porque el mismo nivel de anticuerpos es capaz de proteger también de infección en modelos de animales y porque ha habido muy pocas infecciones dentro del grupo que ha sido ya infectado, que sepamos seguro que ha sido infectado. Y eso da lugar a pensar que realmente esa cantidad de anticuerpos que se desarrolla, esa inmunidad que se desarrolla, en la mayor parte de los casos, no en todos, pero en la mayor parte de los casos es efectiva. Ahora, eso lo sabemos ahora más o menos por 6-7 meses, que es el tiempo que se ha podido seguir a gente que se infectó al principio, ¿no? ¿Van a durar 1 año y medio, 2 años, 3 años? Eso es algo que todavía no sabemos.
En España se va a proceder, y además en Castilla y León se va a proceder a realizar test masivos de forma inmediata. Hay una polémica en Cataluña porque quieren que los test de antígenos se hagan en los propios centros educativos e incluso sea un docente o un alumno el que lo haga. También es una varilla que hay que meter por los orificios nasales y aquí el mundo sanitario se ha revuelto por esto. Dicen que no puede ser una persona no profesional quien haga eso. ¿Usted cómo se posiciona? Bueno, la verdad, ahí ya no te puedo decir porque no soy especialista en esto, no sé cuánto es de difícil obtener un Una un muestra. hisopo nasofaríngeo. Sé que puede ser doloroso, eso sí lo sé. Ah, y bueno, también hay algunas otras alternativas. Lo que pasa es que no se han explorado lo suficiente como para aprobarlas como diagnóstico, como pueden ser los test de saliva. Tienen también sus inconvenientes los test de saliva porque a lo mejor son más variables, pero vamos, ya te digo, en cuestión de quién puede recoger una muestra de un modo adecuado o no, eso, cuánto tiempo de entrenamiento se necesita o no, eso ya no te puedo decir porque no soy un especialista en este asunto. Y sobre la pregunta del millón, ¿no?, que es la de cuándo habrá una vacuna realmente efectiva. Es decir, ¿usted puede dar una fecha en la que aproximadamente pueda pensar que toda la población que quiera, que lo necesite, ya puede utilizar esa vacuna? Bueno, yo creo que vacunas efectivas ya hay, lo que pasa es que no están probadas todavía que son efectivas y eso hay que probarlo. Es lo mismo que ocurre aquí con las elecciones. Pensamos que ya están más o menos decididas, pero todavía hay votos que contar para estar seguros de si realmente se decantan de un lado o de otro. Yo creo que hasta ahora los datos que se están obteniendo con las vacunas están indicando que son vacunas que van a funcionar. Pero necesitamos obtener todos los datos para estar seguros que realmente funcionan y que no dan lugar a efectos adversos. Vamos a tener datos con respecto a los ensayos clínicos de 10.000, 30.000, 40.000 personas que se hacen algunos de estos ensayos clínicos. Se van a recopilar esos datos, más o menos, las que están en estado más avanzado, como en este mes, pero todavía se tienen que revisar, ¿no? Las agencias regulatorias tienen que ir paso a paso mirando cada caso, que realmente los datos son fehacientes y que demuestran el grado de eficacia que pueden tener. Si todo va bien, vamos a tener una vacuna aprobada o unas vacunas aprobadas, y si una se aprueba, seguramente las siguientes se aprobarán también rápidamente, dentro de un par de semanas más, de todas las que están ahora mismo probándose. Los vamos a tener, yo creo que a finales de este año. Y de ahí lo que ahora hay que hacer es tener el número suficiente de dosis para vacunar y el distribuirlas. Y eso también lleva tiempo, ¿no? El distribuir las vacunas, incluso si ya se tiene el número de dosis que se necesita. Y eso va a hacer lugar que seguramente no haya una gran cantidad de gente vacunada hasta mediados del año que viene. Si todo va bien, a mediados del año que viene va a empezar a haber mucha gente que se empieza ya a vacunar. Y luego, una vez que te empiezas a vacunar, se tienen que pasar todavía 2 meses más antes de que tengas inmunidad, ¿no? Entonces, yo le he hecho que para el otoño, si todo va bien, se podrá volver a la vida normal si es que realmente la gente se vacuna. Pues te voy a preguntar si el verano de 2021 iba a ser algo más normal. Ya me ha chafado un poco. Bueno, eso también depende, ¿no? Puede que tengamos más suerte y que podamos tenerla para antes. Se va a empezar a usar en grupos de riesgo. Una vez que se empieza a usar en grupos de riesgo, puede ser que las cosas ya se vayan mejor, ¿no? Que no haya tantas muertes. Entonces, es muy difícil predecir exactamente, pero al final yo creo que vamos a tener buenas vacunas, que va a ser posible acabar con esto. Que tengamos que pasar por otro verano que sea difícil, bueno, pues a lo mejor. Pero espero que al menos las próximas Navidades se puedan poder celebrar de una forma normal. Pues Adolfo García Sastre, además de la pandemia, tiene usted también otro problemón. ¿Quién va a ser presidente en Estados Unidos? Bueno, las cosas se van decantando, está bien claro que se van decantando para Joe Biden, ¿no? Pero luego está el asunto de cuántas asuntos legales, cuántas se van a llevar a los tribunales para ver si ha habido un recuento que no sea el adecuado o no, y cuánto tiempo se va a tardar en poder tomar una decisión de quién es el que realmente ha ganado las elecciones. Pero es muy importante para el proceso democrático
no solo de este país, sino yo creo del mundo. El mundo nos está mirando aquí a Estados Unidos, que se haga lo correcto, que no se dejen de contar votos que son democráticos. Esto es una democracia y quien elige el presidente son los votantes, no son una persona u otra persona. ¿Se está llevando usted decepciones con la gestión de esta pandemia en diferentes países? Bueno, aquí es, por ejemplo, no creo que se hayan hecho muy bien las cosas porque bueno, todo depende de qué es lo que se prima, ¿no? Pero se ha intentado primar más por el equipo de gobierno a la economía, al tener a todo abierto para evitar que haya un impacto en la economía, y creo que eso al final va a volverse en contra, porque con la cantidad de casos que se están acumulando, eso va a dar lugar dentro de prácticamente 2-3 semanas a que haya tantos problemas a nivel sanitario que eso va a producir, simplemente sin haber cerrado nada, el que haya un problema también de que la gente ya no quiera salir o que se pare la economía debido a la gran cantidad de enfermos que hay, ¿no? Y ese es el problema que hay, que yo creo que todavía la gente no se ha dado cuenta, alguna gente no se ha dado cuenta de que esto, si no se tiene con un número de contagios lo suficientemente bajo para que se pueda mantener, para poder tener las cosas abiertas, una vez que se llega a un número muy grande de contagios es mucho peor que si ha habido algún confinamiento temporal durante el tiempo para intentarlo evitar. Pues Adolfo García Sastre, muchísimas gracias como siempre por atender a Castilla y León Televisión a la 8. ¿Le veremos por Burgos estas Navidades? Estas Navidades me temo que no podré ir por Burgos, pero bueno, me quedo aquí con una morcilla y intentaré, por lo menos tenemos Zoom, tenemos una serie de cosas que antes no había tampoco, entonces puedo ver a mis padres de cuando en cuando, puedo ver a mi hermano, puedo ver a mis amigos, lo único que no en persona, ¿no? que siempre es mejor. Pues como hemos dicho, todo se andará. Gracias, Adolfo, como siempre, por su amabilidad. Buenas noches. Adiós. Pues él se queda en Nueva York, nosotros en Burgos, 2 minutos y venimos con toda la información hasta ahora. Bares, restaurantes, gimnasios y centros comerciales están cerrados y así permanecerán durante al menos 2 semanas. Solamente en el sector de la hostelería está en juego el empleo de 150.000 personas en Castilla y León. Ya estamos aquí, buenas noches, primer día de cierre con incertidumbre en el ambiente. Los restaurantes pueden permanecer abiertos siempre y cuando ofrezcan comida para llevar y los gimnasios vuelven a ofrecer clases online y en algunos casos alquiler de material para hacer ejercicio en casa. Todos buscan una salida a este cierre. Empezamos con esa carta a finales de mayo más o menos y seguiremos con ella, incorporando nuevas cosas. Todas las bicicletas que no se están utilizando y las que sí también, pues las pondremos en régimen de alquiler a todos nuestros socios. Y también han vuelto a ser telemáticos los plenos municipales. En la sesión de hoy se ha aprobado la modificación del presupuesto con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los populares ya han anunciado que presentarán alegaciones. Y aunque esta será una Navidad ciertamente atípica, desde la Asociación Belenista del Regimiento de Transmisiones 22 de Castrillo del Val han decidido continuar con la tradición de montar el Belén en la catedral. Eso sí, este año bajo estrictas medidas de seguridad. Vamos a tener aquí unos puestos de observación del Belén, y de tal manera que la gente no va a poder circular cuando quiera y como quiera, sino que van a ir alternando y saltando los puestos. En deportes, el Hereda San Pablo Burgos vuelve a una cancha que le trae grandes recuerdos. En el Fonteta, los burgaleses lograron la 4ª plaza en la fase final de la Liga el año pasado. Ahora se buscará tumbar a un gigante, el Valencia Basket. Siempre que vayamos a Valencia pues será especial,
me hace acordar en esos meses encerrados en el hotel de Valencia con los compañeros del año pasado. Fue todo muy bonito, pero bueno, este año es otra cosa, otra situación, así que vamos a centrarnos en el partido, que es lo importante. Avanzamos el tiempo. Mañana llegarán lluvias y chubascos de madrugada y por la mañana a primeras horas en la mitad sur de la provincia. Por la tarde se abrirán claros, las temperaturas bajarán algo con respecto a hoy y el domingo será un día de ambiente agradable. Actualizamos datos sanitarios. 375 nuevos contagios y 2 fallecidos en hospitales de Burgos. Los contagios han aumentado con respecto a ayer. Y en cuanto a la presión hospitalaria, el UBU tiene en planta ya 232 ingresados por COVID y 35 se encuentran en la unidad de críticos. Eso sí, se han firmado 29 altas en las últimas 24 horas en los 3 hospitales de la provincia. Se lo contamos ayer, Sanidad realizará test de antígenos masivos a los habitantes de Miranda y Aranda desde el próximo fin de semana por ser zonas donde existen mayores problemas para localizar los focos de contagio. Sí, desde luego, yo creo que es algo que hemos venido demandando desde el mismo momento del confinamiento en marzo, ¿no? Yo creo que una política de estas características desde ese momento a lo mejor no nos hubiera traído hasta este momento. El total de personas que han muerto por COVID-19 en Castilla y León supera los 5.800. Fallecimientos en residencias de mayores y en hospitales. Pero a esa cifra sumamos los más de 1.000 que han fallecido en sus casas. Hoy les mostramos cómo trabajan los bomberos, cómo se protegen cuando tienen que entrar a una vivienda o dónde puede haberse producido uno de esos fallecimientos. Los bomberos acceden más protegidos porque detrás de esta ventana puede haber un contagiado por el virus. Gente que está confinada en sus casas por COVID y mejor, pues si han fallecido nos tocaría la apertura de la puerta o facilitar el acceso para tratar a esa persona, ¿no? Solo en octubre los bomberos de Valladolid encontraron a 6 personas que habían perdido la vida solas en sus casas. Autopsia ni prueba que clarifique el motivo de la muerte si es por causas naturales. Estuviese confinado en su domicilio por haber dado positivo en alguna PCR y tiempo después haberle sucedido una muerte brusca y efectivamente sospechamos una muerte relacionada con COVID. Realizan más de 200 intervenciones en casas al año, pero ahora el protocolo ha cambiado por completo. El binomio que ha accedido a la zona caliente, a la zona contaminada, pasa por este corredor en el que se le descontamina con hipoclorito, se le descontamina retirándole todo el traje que posiblemente haya estado contaminado. Los rescates a personas mayores no son exclusivos de la pandemia, no paran de aumentar. Una señora que llamó desde el propio hospital reclamando que su marido no contestaba. Cuando se ha accedido a la vivienda había fallecido el marido, ¿no? A la lista de fallecidos sumamos hoy los que han muerto en casa. Son más de 1.000. Más de 1.000 historias, en muchos casos sin testigos. Y desde hoy se suspenden las visitas a residencias de mayores y las salidas de los internos de estos centros, salvo en circunstancias excepcionales. Se quiere evitar así los contagios entre uno de los grupos de riesgo en esta pandemia. Uno de los sectores más afectados es la hostelería. Desde hoy, inicialmente decimos por 14 días, los bares y restaurantes deberán permanecer cerrados. Esta situación ha colmado la paciencia de los responsables de estos negocios, que anuncian nuevas movilizaciones. El cierre de bares y restaurantes nos deja imágenes insólitas en las calles, con poca afluencia de público. Los hosteleros temen que este cierre no sea por 2 semanas, como inicialmente tiene previsto la Junta de Castilla y León, sino que se prolongue al menos durante un mes. Creen que eso será la puntilla para muchos negocios. Habrá cierres y despidos entre los trabajadores. Por eso piden a la Administración ayudas directas que les permitan paliar esta situación y anuncian nuevas movilizaciones. Ya están preparando una manifestación para la próxima semana por las calles de Burgos. Estas medidas que han entrado en vigor hoy también afectan al pequeño comercio. Estamos en nivel 4, en riesgo extremo, y eso supone una reducción de los aforos. Leticia Gutiérrez.
Los comercios minoristas por el momento podrán seguir abiertos al público, aunque para ellos también hay restricciones, en este caso de aforo. Pasan de un 50% de capacidad en sus tiendas para el público a un tercio, a un 33%. Los comerciantes consideran... Gutiérrez se encontraba en esa zapatería en el centro de la capital. De hecho, nos hemos dado cuenta que varios de los comerciantes no sabían lo del nivel de alerta 4 y no sabían que tenían que reducir el aforo a ese un tercio. Estaban hasta hace poco al 50%. Tenemos mucho miedo porque pensamos que somos la siguiente pata de la mesa. Primero hostelería, luego gimnasios, luego va el comercio minorista en este caso. Entonces, obviamente, hay mucha incertidumbre en el sector, hay miedo y estamos todos mirando todos los días la prensa y las noticias y leyendo el BOCIL para ver cuál va a ser la normativa o con qué nos vamos a despertar. La hostelería y los gimnasios se enfrentan hoy a su primer día de cierre, como les hemos dicho. Los restaurantes pueden continuar abiertos para ofrecer comida para llevar y en los centros deportivos vuelven las clases online y también el alquiler de material para hacer ejercicio en casa. En una mañana, un gimnasio ha alquilado, por ejemplo, más de 30 bicicletas. Se aproximaban los meses de mayor facturación para la hostelería. Los locales van a tener que permanecer cerrados durante al menos 15 días, pero la Junta de Castilla y León ha dejado abierta la posibilidad de seguir ofreciendo comida para llevar. Es lo que nos queda, con lo cual tenemos que centrar todas nuestras energías en hacerlo lo mejor posible, en dar el mejor servicio posible y por lo menos intentar capear un poco esta situación y amortiguar lo máximo posible el golpe. Algunos restaurantes como este ya ofrecieron comida a domicilio y para recoger durante los primeros meses de la pandemia. La respuesta de los clientes fue muy buena y su gerente ha decidido volver a probar suerte. Cuando le dimos esa ventana a poder comer en casa sin tener que cocinar, la verdad que lo aceptó súper bien. Los gimnasios también van a tener que reinventarse para no dejar su facturación a cero. Estas imágenes no se van a poder volver a repetir hasta dentro de 2 semanas, demasiado para estar parados. Han limitado la franja horaria a las 6:30 de noche, empieza a hacer frío, es Burgos, y entonces pues la gente pues necesita hacer deporte, que para ellos es una necesidad, no pueden evitarlo. Por eso este gimnasio va a alquilar bicicletas estáticas y material de body pump para que los clientes puedan seguir las clases desde casa. La primera vez fue un éxito. Fue impresionante. El primer día decir que alquilamos más de 90 bicicletas, el primer día. Y luego el resto pues las fuimos alquilando hasta llegar a la totalidad. Con la esperanza de no tener que tomar ninguna decisión más drástica en un futuro quizás no tan lejano. Las grandes superficies sí están abiertas al público, aunque con sus restricciones. La principal afecta a las galerías comerciales, donde la mayor parte de las tiendas están obligadas a cerrar, salvo las de higiene personal, para farmacias, peluquerías o librerías. Los hipermercados han tenido que precintar los lineales de ropa, bazar, electrodomésticos o juguetes. Las que también están abiertas son las tiendas de centros comerciales que dispongan de acceso directo desde la calle. Los mercados textiles y hortofrutícolas van a ver desde hoy reducido su aforo al 50%. Las nuevas restricciones de la Junta obligan a perimetrar el espacio y a controlar su aforo y accesos. El objetivo es preservar la actividad económica sin comprometer la salud de los ciudadanos. Carla Martín. Los mercadillos van a estar vigilados por personal de seguridad que se va a encargar de controlar el aforo y la distancia entre los clientes con el fin de minimizar al máximo las posibilidades de propagación del coronavirus. En este mercadillo, por ejemplo, los mercadillos van a estar vigilados por personal de seguridad que se va a encargar de controlar el aforo y la distancia entre los clientes con el fin de minimizar al máximo las posibilidades de propagación del coronavirus. En este mercadillo, por ejemplo, en el Paseo del Empecinado, de 2.000 metros cuadrados, se permite un aforo de 500 clientes y un máximo de 110 puestos. Es actualmente el más grande de la ciudad, seguido por el del Parque de los Poetas, que va a poder acoger a 460 clientes de manera simultánea. En pocas ocasiones, pero sí que es cierto que ha habido aglomeración en un puesto quizás,
y hemos tenido que llamar la atención y decirles, por favor, guarden la distancia de seguridad amablemente. No sé, esto de poner unas barreras ahí, yo pienso que no es nada eso, no es nada. Porque una barrera ahí pienso que no es nada. Lo que pasa es claro, que es que tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo porque la pandemia va subiendo, va subiendo. Una exageración. No lo entiendo que para unos sitios tengan tantas medidas y para otros no. Incluso antes del aforo tengo que decir que, bueno, yo por lo menos siempre que he venido, la gente bastante respetuosa y tampoco mucha aglomeración, o sea, bien. Aprobada la modificación del presupuesto en un pleno celebrado telemáticamente. La modificación ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los populares ya han anunciado que presentarán alegaciones. Los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Podemos dan luz verde a una nueva modificación del presupuesto del Ayuntamiento de este año por un importe de 11,4 millones de euros, de los que 4,5 millones irán destinados a gastos extraordinarios del COVID y el resto para amortizar la deuda. Los socialistas señalan que estos créditos se podrán ejecutar antes de fin de año, algo que niegan los populares, que aseguran que van a presentar alegaciones. Una modificación presupuestaria que es totalmente inútil, una modificación presupuestaria que en definitiva lo que recoge es el despilfarro de las políticas socialistas ahora de la mano de Ciudadanos. El PSOE insiste en que el Partido Popular quiere paralizar esta modificación y les piden que no lo hagan por el bien de los burgaleses. Por favor, no castiguen a la ciudad. No cojan esas pataletas políticas. Si no tienen alternativa, permitan que por lo menos el equipo de gobierno pueda poner en marcha las únicas políticas, al menos, que conocemos que se puedan desarrollar en la ciudad. De nuevo, la polémica sobre el adjunto a gabinete de alcaldía, tema protagonista en el Pleno, en una enmienda que ha presentado Podemos para rebajar las dietas de los concejales y anular este puesto, enmienda que ha sido rechazada. Sus funciones son de coordinación de un equipo de gobierno de 16 concejales, no solo de lo que yo pueda hacer. Y no cobra 65.000 euros, cobra 49.900. Yo no sé de dónde se sacan ustedes que es un asesor, que es mi asesor. Una cita telemática que ha dejado alguna que otra anécdota en las votaciones, con el salto de turno de la popular Carolina Blasco. Alcalde, perdón, es que yo no he votado, no me han nombrado. Y la confusión a favor de la formación morada de la portavoz socialista Nuria Barrio. Pero ha habido, sí, usted se está riendo porque la señora Barrio ha votado... Nuria se ha equivocado, hay que volver a empezar. Ha votado en contra. Perdón, vota a favor, eso es. Pero vamos, continuemos la votación, venga. Está aquí mi hijo pequeño y no pensé que estábamos votando el presupuesto, no lo había entendido. Un voto que no se ha podido rectificar, pero que ha quedado aclarado. Pensé que estábamos votando el presupuesto, no lo había entendido. Son momentos también divertidos de esos plenos. Más cosas. Ayer la revista especializada Castilla y León Económica celebró la 14ª edición de sus premios en una gala que se emitió online. En la misma se reconoció el trabajo de 8 empresas de la región y 2 de las galardonadas son burgalesas. Asti se llevó el premio en la categoría de Mejor Acción Social por convertirse en impulsor de la educación STEAM. Por su parte, Hyperbaric fue reconocida como Mejor Estrategia en Mercados Exteriores. El líder mundial de equipos de procesado por altas presiones tiene implantados 300 equipos industriales por todo el mundo. De nuevo, el artesano burgalés Manu Revilla ha diseñado con cartón unos premios con renombre. En este caso ha sido el Ministerio de Medio Ambiente el que ha apostado por la sostenibilidad, unas piezas exclusivas hechas a mano que entregó el Rey la semana pasada a grandes empresas europeas. Los trofeos de los premios europeos del medio ambiente tienen sello burgalés. No es la primera vez que el Ministerio se fija en Manu Revilla. Mezclando textura, forma y color, este diseñador ha realizado unos premios que encajan con la filosofía sostenible. Las pinturas siempre he intentado que sean lo más respetuosas al medio ambiente y darle la estética con la que digamos, nos hemos puesto de acuerdo con el cliente, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso querían algo de este tipo y bueno, lo hemos conseguido. Conoce las cualidades del cartón a la perfección. En sus 21 años al frente de la empresa Resistible ha diseñado, entre otros, para la Fundación Coca-Cola, Iberdrola o distintos medios de comunicación. Pero estos premios, en medio de numerosas cancelaciones de eventos por la pandemia, han sido especiales. Cuando te plantean un proyecto de este tipo, pues lógicamente hay que afinar mucho a la hora, bueno, lo hacemos en casi todos los proyectos, pero en este incluso más, pues porque
bueno, pues hay mucha gente detrás y la verdad que quieren que quede todo muy bien perfilado. Entonces, pues bueno, ha sido un gran reto, llevamos casi desde marzo trabajando en ello. Agradece que las instituciones apuesten por empresas como la suya. Desde el Ministerio han apostado por una empresa que no solamente tiene que estar en grandes núcleos urbanos, sino que puede estar en las provincias, y eso es un apoyo para, como ellos llaman, el equilibrio territorial. Calidad y originalidad. Manu Revilla deja huella en cada una de sus piezas y de nuevo lo hace en el Ministerio de Medio Ambiente. Aún mermado por la COVID-19, el Hereda San Pablo vuelve a una pista que le trae buenos recuerdos. Los chicos de Joan Peñarroya retoman a la Fonteta, la cancha en la que lograron la histórica cuarta plaza en la fase final de la ACB. Ahora la circunstancia es distinta. Se busca sorprender al potente Valencia Basket. Hereda San Pablo Burgos quiere centrarse en lo deportivo después de unas semanas muy malas marcadas por el brote de COVID-19 que aún se deja notar en el seno de la plantilla burgalesa. El equipo compitió en desigualdad manifiesta de condiciones ante Fuenlabrada y ofreció una lección de pundonor en la pista, pagando al final el enorme desgaste. Nos parecía injusto el dar el partido por perdido y que nos diese un 20-0, entonces decidimos seguir para adelante e intentar luchar como fuese, intentar dar la sorpresa. No pudo ser. Lo intentamos, pero no pudo ser, el partido se nos hizo largo. Lo que realmente importa ahora es tratar de recuperar poco a poco a todos los jugadores. Poco a poco se van reincorporando, aunque lejos de su mejor estado físico. Se tienen que poner bien físicamente porque llegan un poquito tocados por culpa del coronavirus y por haber estado en casa tantos días, pero bueno, con la ayuda de los que estamos bien, vamos a intentar que su adaptación sea lo más rápida posible. Enfrente estará un gigante. Valencia Basket ha dado un paso adelante a la hora de reforzar la plantilla con incorporaciones de lujo. En el Hereda San Pablo hay respeto al potencial valenciano, pero quieren salir a plantar cara. Es un auténtico equipazo, más este año que, como bien has dicho, ha hecho unos fichajes muy buenos, pero bueno, nosotros tenemos que ir a por la victoria con toda la confianza del mundo, sabiendo que tenemos mucho que ganar y poco que perder. El partido se jugará el domingo a las 8 de la tarde. Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra y Juan Felipe Osorio han sido hoy protagonistas mayúsculos en la Vuelta Ciclista a España. Los tres hombres del Burgos BH formaron parte de una escapada que murió a 2 kilómetros de meta, preludio de un sprint larguísimo por las calles de Ciudad Rodrigo. El murciano Alejandro Valverde fue el más valiente y rozó el triunfo, pero se acabó quedando sin fuerzas ante el empuje del danés Kort Nielen. El líder Roglic ha sido segundo y ha ampliado su ventaja antes de la decisiva jornada de mañana en la Covatilla. Vamos ya con la información del tiempo para todo el fin de semana. Un poquito de todo tendremos. Esta mañana hemos tenido nubosidad de tipo alto en el norte de la provincia, como nos muestra la imagen de Medina de Pomar. Nieblas en algunas zonas, como esta imagen del puerto de la Brújula. Y cielos nubosos en la zona sur y en la sierra, como nos muestra la webcam de Barbadillo de Herreros. Y eso se veía también en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos esas nubes medias abundando por el interior de la península, mientras que una banda de nubes compacta correspondiente a un frente que nos llegará esta noche iba entrando por el oeste. Mañana, en la situación prevista, tendremos ya el frente que nos afectará esta madrugada y que dejará lluvias y chubascos alejándose hacia el Mediterráneo. Por lo tanto, mañana las lluvias más importantes se van a dar sobre todo durante la mañana en Pirineos y en el este de la península. En el resto, como digo, lluvias de madrugada, pero abriéndose claros durante el día. El domingo estaremos con un nuevo frente que irá acercándose a las costas de Portugal durante el día. El domingo será un día de nubes y claros, pero con lluvias ya de cara a la noche.
Concretando ya más para nuestra provincia, para este sábado 7 de noviembre. En el norte habrá intervalos nubosos, quizás algún chubasco de madrugada, menos que en otras zonas, y luego incluso grandes claros por la tarde. Temperaturas que bajan algo, máximas de 16, 17 grados en Villarcayo, 18 y 19 en Miranda, con mínimas entre 9 y 10. Por la Boreva y por el este aquí esperamos lluvias y chubascos por la mañana, pero que irán remitiendo según avance el día, incluso por la tarde se abrirán claros. Temperaturas máximas rondando los 15 grados en Briviesca, Belorado, en Pradolengo se quedarán en 14 y las mínimas entre 8 y 9 también, suaves. Por el centro, en torno a la capital y por el oeste tendremos lluvias, chubascos de madrugada y a primeras horas de la mañana, que luego irán remitiendo según avance el día, y por la tarde grandes claros. Temperaturas máximas que bajan, en Burgos se quedarán sobre los 15 y 16 grados, por Melgar 14, con cielos nubosos y lluvias, como digo, sobre todo por la mañana, y también por Castrojeriz máximas de 15 grados. Ya por el sur hablaremos de lluvias de cara a la madrugada y sobre todo a primeras horas de la mañana, luego irán remitiendo según avance el día. Temperaturas máximas en Lerma sobre 14 grados, en Aranda 15 grados. En la sierra cielos muy nubosos la mayor parte del día, con algunas lluvias y chubascos, aunque remitiendo por la tarde, y temperaturas que bajan, en Salas 14 grados de máxima, 7 de mínima y en Quintanar 13. Mañana en Burgos capital nos esperan lluvias y chubascos de madrugada y a primeras horas de la mañana, pero que irán remitiendo durante el día, abriéndose claros por la tarde. Bajan algo las temperaturas con respecto a hoy, pero sigue el ambiente suave. El domingo tendremos intervalos nubosos, aunque ya por la tarde al final aumentará la nubosidad y por la noche llegarán algunas lluvias. Y el lunes tendremos algunos chubascos de madrugada con temperaturas que bajan algo. La empresa Project Film ha llegado a Miranda de Ebro para abrir de nuevo el cine Novedades. Aún no hay fijada una fecha concreta de apertura, pero ya se está trabajando para que sea cuanto antes. Una vez se estabilice esta situación, ya haya un calendario de estreno sólido. Recibimos un correo electrónico por parte de Miranda Empresas ofreciendo la posibilidad de gestionar el cine de Miranda. A los dueños del local le presentamos un proyecto que les ha parecido viable y queremos llevar el legado que ha dejado Íñigo, superarlo, a ver si somos capaces de superarlo. Y ya nos marchamos. Este viernes 6 de noviembre nos deja el primer día de nuevas restricciones en la región para frenar la pandemia. Bares, gimnasios y centros comerciales cerrados. Al menos la Asociación Belenista del Regimiento de Transmisiones 22 de Castrillo del Val ha decidido continuar con la tradición de montar el Belén en la catedral. Algo es algo. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós.